Ya, comencé a grabar. Eh, bueno, entonces lo último que vimos fue valores máximos y mínimos. ¿Ya? Vimos un ejemplito en una variable, ¿cierto? O sea, más que nada esto se lo dejé a ustedes, no me acuerdo bien. Definimos lo que eran puntos críticos, ¿ya? Y los valores máximos y mínimos, que era obviamente tomando en una vecindad, entonces era la puntita más alta de un cerrito o la más baja, ¿cierto? Alrededor de esa vecindad, algo sumamente local. Y cuando es un máximo o un mínimo lo llamamos extremos relativos y puntos críticos a los que hace el gradiente 0, 0. Ahí ahora lo modifique bien el 0, 0. Y ahora que recuerdo no subí este documento, ¿cierto? No, creo que todavía está con... Ah, ya. No, no está. No importa, porque ahora incluía el mismo documento multiplicadores de Lagrange. Ya, y creo que lo último... Bueno, presentamos el teorema, ¿cierto? Que si f es diferenciable y tiene extremos relativos, ya, máximos o mínimos en el punto A, B, entonces el gradiente era igual a 0, 0. Esto es un punto crítico, ¿cierto? Ya, entonces que haya un máximo o un mínimo implica que ese punto necesariamente tiene que ser un punto crítico, es una condición necesaria. ¿Ya? Entonces la idea era que vimos... Creo que terminamos con el primero y dejé el segundo como tarea y el ejercicio también. Bueno, no te lo voy a pedir ahora, pero porque no subí el documento, así que no creo que hayas visto esto. No, no. Ya. Muy bien, entonces vamos con la prueba de la segunda derivada. ¿Ya? Vamos de cabeza a esto. Entonces, supongamos que se ve más o menos feo, ¿no? Pero no es tan terrible. ¿Ya? Entonces, supongamos que f tiene segundas derivadas parciales continuas, ¿ya? En el punto A, B, y A, B es un punto en el dominio, ¿cierto? Y supongamos que el gradiente en A, B es igual al 0, 0, ¿ya? O sea que es un punto crítico. Vamos a definir, ¿ya? Aquí como el determinante de h se define como el hf A, B, como el determinante de esta matriz de las derivadas parciales de segundo orden evaluadas en el A, B. Es decir, f sub x en A, B, f sub xy en A, B, f sub x en A, B y f sub y en A, B. Algo parecido a lo que era la matriz jacobiana, pero en este caso estamos hablando de derivadas parciales de segundo orden. Entonces, si este determinante es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x evaluada en A, B también es mayor que 0, entonces f de A, B es un mínimo local. ¿Ya? Es un mínimo local. De manera análoga, si estamos en el caso de que ese determinante es mayor que 0, pero ahora la segunda derivada con respecto a x evaluada en A, B es menor que 0, entonces ese f de A, B es un máximo local. ¿Ya? Y por último, si ese determinante es menor que 0, entonces no es ni un máximo ni un mínimo. Lo que quiere decir es que es un punto silla. Y el ejemplo más claro, que vamos a ver más o menos en la gráfica que viene, es que es la silla de montar. Porque por un lado, en el punto tenía por ejemplo, no sé, pues, en lo que era, ya no me acuerdo si me resulta, si no lo hago de inmediato con curvas de nivel, no me acuerdo muy bien. Ya, pero recordemos que teníamos el punto, ¿se llama? El punto origen. ¿Ya? Entonces, por un lado, por ejemplo, en el plano XY, podríamos tener esto, ¿cierto? Y por el plano, perdón, el plano YZ. Y en el plano XZ podríamos tener eso, así.
Entonces para acá eran parabolitas así, ¿cierto? Parabolitas así, ahí. Entonces quedaba algo así. Ya, este es el punto más característico, que es un punto silla. Porque no es ni un máximo ni un mínimo. Y de alguna manera se podría pensar que su plano tangente es paralelo al ZI, ¿cierto? ¿Ya? Y el plano tangente corta con la superficie de nivel. ¿Ya? Corta con la superficie de nivel. Y no es ni máximo ni mínimo, porque hay puntos que están por sobre el 0, 0 y hay puntos que están por debajo del 0, 0. ¿Ya? Entonces como que se forma una parábola I y una I, donde digamos una curva es máximo y en la otra curva es mínimo. Un Como el máximo ejemplo. del XY y mínimo del ZY. Exacto, exactamente. Es máximo en el plano XZ y mínimo en el plano YZ, ¿cierto? ZY. Entonces, y al final también ahí va un poquito relacionado los conceptos, ¿cierto? Con silla de montar y el punto sí. Muy bien. Y cuando este determinante es cero, ya no podemos proporcionar nada. Ocurre algo muy similar a una variable, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando ocurría la segunda derivada igual a cero, no te decía nada, no era ni máximo ni mínimo, no se sabía. ¿Ya? A esta matriz se le llama matriz hessiana, a la matriz H como tal, ¿ya? No al determinante. Bueno, al determinante a veces le dicen hessiano, pero la matriz se llama matriz hessiana, de las segundas derivadas parciales. Esto se ve en general, por si acaso, con más variables. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar los valores máximos y mínimos locales y los puntos sillas de esa función que está ahí. Voy a ver si la escribo, la tengo escrita, creo que la dejé escrita. Sí, la dejé escrita, está bien. Sí. Ya, entonces, vamos a la pizarrita. Ah, llegó Loreto. Se fue. No sé si me demoré mucho en que ingresar. No creo porque me hubiera escrito. Ah, ahí otra vez está ingresando. A lo mejor tiene problemas de internet. Ya, ahí estamos. Hola, Loreto, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo está? Aquí estamos. Ya está más o menos Me doy enojado cuenta, estamos porque... solitos. ¿Cómo? Que estamos los tres. Me acabo de dar Sí, por cuenta. lo mismo estaba medio molesto. Si tuve que entrar por el teléfono, no me funcionó. Ah, qué mal. Si estoy aquí con el teléfono. Y está medio resfriado, parece, ¿no? La alergia. Despierto así. Por Ah, 3 horas tengo voz de macho. Hola. muy bien. Ya. Bueno, la entiendo. Yo igual estoy horrible con la alergia. A mí se me nota un poco menos el cambio, supongo. Ya. Bueno, te voy a más o menos resumir lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, en resumir lo anterior, ya que estábamos hablando entre puntos críticos, máximos y mínimos, ¿cierto? ¿Ya? Le llamaba extremo relativo cuando era máximos o mínimos, y punto crítico cuando el gradiente era igual a cero, evaluado en ese punto, ¿cierto? Y teníamos el teoremita que nos daba una condición necesaria para que fuera un máximo mínimo, que era que el gradiente sea igual a 0, 0. Así que al momento de evaluar el gradiente igual a 0, 0, podía ser un máximo o un mínimo, ¿cierto? Ya. Entonces ahora lo que estamos viendo es el criterio de la segunda derivada, o la prueba de la segunda derivada, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es esta matriz. Esta matriz es muy parecida a la jacobiana, pero son los determinantes, perdón, las derivadas de segundo orden,
la derivada de xx evaluada en el punto A, B, la derivada de xy en el punto A, B, la derivada ix en el punto A, B, y la derivada ii en el punto A, B. Obviamente una de las condiciones es que las segundas derivadas sean continuas para poder aplicar el criterio. ¿Ya? Y se calcula el determinante de esta matriz. A esta matriz la llamamos una matriz hessiana, ¿ya? Como tal. Entonces, el criterio dice que si el determinante es mayor que 0, y la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0, entonces el f de A, B es un mínimo local. Si el determinante es mayor que 0 y la segunda derivada es menor que 0, entonces evaluado en ese punto es un máximo local. Si el determinante es menor que 0, entonces es un punto silla, no es máximo ni mínimo. Y ahí dábamos el ejemplo de la silla de montar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si vemos la silla de montar en el origen, entonces tomamos su curva de nivel, ¿ya? Por ejemplo, en el plano YZ, puede que quede una parábola hacia abajo, y en el plano XZ, una parábola hacia arriba. Entonces no es ni máximo ni mínimo, tiene puntos hacia abajo, puntos hacia arriba. Pero es un punto silla porque su plano tangente es paralelo al ZI, al XY, perdón, paralelo al XY, e intersecta a la superficie. No sé si con toda esa palabrería se entendió más o menos la idea. Sí, profe, voy siguiendo, por lo menos. Ya, muy bien. En todo caso va a quedar más claro con el ejemplo que vamos a hacer. Justo íbamos a hacer el ejemplo, así que llegó bien. Ya. Entonces, ya vamos a pasar a la pizarra. Ya. Nuestra función a buscar máximos y mínimos, nuestra función x a la cuarta, más y a la cuarta, menos 4xy, perdón, le puse z. Me estoy adelantando, no sé yo. xy más 1. Ahí sí. Ya, entonces, los candidatos a puntos relativos, a extremos relativos, a máximos o mínimos o puntos silla, son los que hacen el gradiente igual a 0. Y el gradiente son las derivadas parciales, son las derivadas parciales puestas en coordenadas, ¿ya? Y hay que ver cuáles son los puntos que hacen 0 a esas derivadas parciales. Así que simplemente vamos a determinar la primera derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿qué sería? Sería 4x al cubo, aquí es 0, ¿cierto? Aquí es la derivada parcial con respecto a x, así que por lo tanto queda menos 4y, ¿ya? Y eso debe ser 0. Para buscar los xy que hacen eso, y sea punto crítico. Luego f sub i. F sub i sería la derivada parcial con respecto a y, así que esto es 0, esto es 4y al cubo. Y aquí es la derivada parcial con respecto a y, así que nos quedaría menos 4x. Y eso debe ser 0, pensando en que x, y es punto crítico. ¿Ya? Punto crítico. Ya. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, una ecuación va a ser x al cubo menos y igual 0, y la otra va a ser y al cubo menos x igual a 0. Entonces, por ejemplo, de esta que está acá, es equivalente a y igual a x al cubo, ¿cierto? Y por lo tanto, con esto que está acá, podemos reemplazar aquí abajo. Así que nos va a quedar x al cubo. Por lo tanto, es x a la 9 menos x igual a 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Y eso son muchas sumas por su diferencia. Sí. ¿Cuántas son? No, en realidad es solamente una, pero donde aparecen los más, uno pensaría que son hartos. Porque mire, ocurre esto. Vamos a tener x factor de x a la 8 menos 1. ¿Cierto? Entonces, esto es suma por su diferencia,
Bueno, sí, se va degradando la suma por diferencia, ¿cierto? Porque quedaría x a la cuarta más 1, x a la cuarta menos 1, ¿cierto? Sí, al final debo retractarme, tenía razón. Era mucha suma por diferencia. Esto no va a ser trascendente, ¿cierto? Porque es siempre positivo. Así que podría pasarlo dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Claro. Y el de acá nos quedaría x al cuadrado más 1, x al cuadrado menos 1. Y lo mismo, ¿cierto? Este que está acá es siempre positivo, así que lo podemos pasar dividiendo. Por lo tanto, lo último que nos quedaría es x con x más 1 con x menos 1 igual a 0. ¿Ya? Y así, los puntitos que hacen 0 esto sería x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Ya? Bueno, esas son las condiciones combinadas. Ahora tenemos que ver los valores de y, ¿cierto? Por ejemplo, con x igual a 0, reemplazamos, por ejemplo, acá, nos quedaría 0, menos 4y igual a 0, por lo tanto implica que el y igual a 0. Así que el único punto en el caso con la coordenada 0 sería el 0, 0. ¿Ya? Entonces, digamos punto 1, el 0, 0. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con x igual a 1? Entonces, con x igual a 1 podríamos reemplazar, bueno, en realidad podemos reemplazar en las de acá, donde ya está sin el 4. Entonces, por ejemplo, aquí con x igual a 1, nos va a quedar y igual a 1, ¿cierto? Así que nos quedaría y igual a 1. Si reemplazamos abajo es lo mismo, ¿eh? Porque quedaría aquí igual a 1, entonces sería factorizar por una resta de cubos, ¿cierto? Y recordemos que en resta de cubos solamente hay una raíz, porque lo otro nunca es 0. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso, cierto? Que la factorización de resta de cubos solamente tiene una raíz. ¿O no? ¿Estás pensando? No, está bien. El término, digamos, el más grande, ese no tiene ceros. ¿Cómo? El más grande es el que no tiene cero, el que el x al Exactamente. cuadrado más. Uh-huh. Sí, porque quedaría, digamos que cuando hay resta de cubos, x al cubo menos y al cubo, queda x al cuadrado más xy más y al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y eso en general tiene, si queremos pensarlo como una cuadrática, tiene discriminante negativo. Así que, perdón, tiene, sí, tiene discriminante negativo. Sí, sí, está bien. Así que no tiene raíces reales. ¿Ya? Muy bien. Entonces es punto 1,1. 1,1. Punto 2. Y finalmente el punto 3. Si reemplazamos con menos 1, por ejemplo, bueno, cualquiera, porque es lo mismo, aquí también va a quedar suma de cubos y la misma, también tiene solamente una raíz. Así que si reemplazamos con menos 1, acá por ejemplo nos va a quedar menos 1 menos i igual a 0, y eso es i igual a menos 1, ¿cierto? Así que es el punto menos 1 menos 1. Y en ambos casos nos da el menos 1. ¿Ya? Así que estos son nuestros 3 puntos. Ahora, lo que vamos a ver es si son máximos o mínimos, ¿ya? O puntos silla. Entonces, para eso vamos a ocupar el criterio o sea, la prueba de la segunda derivada, o como lo quieran ver, ¿ya? Entonces vamos a calcular la hessiana. Entonces, para eso necesitamos las segundas derivadas. Bueno, espera un momento, me parece que es la alarma sonando. Ahora sí. Se me va a estar sonando todo el tiempo. Muy bien, vamos a las derivadas de segundo orden. Entonces, por ejemplo, aquí la de primer orden es f sub x igual a 4x al cubo menos 4y, ¿cierto? Ya, si quieren lo reproducimos en el otro lado y seguimos. 4x al cubo menos 4y. Bueno, y
como eran simétricas, en el sentido de cambiar x por y. 4y al cubo menos 4x, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces la segunda derivada con respecto a x sería derivar esto con respecto a x, esto se nos hace 0, y esto nos quedaría 12x al cuadrado. Segunda derivada con respecto a y sería f sub i igual a 12 y al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí es 0. Ahora vamos a calcular fxy. Sería el f sub x derivarlo con respecto a y. Así que esto es 0, esto con respecto a y es menos 4. Y ahí estamos. ¿Todo bien hasta ahí? Lo hice más o menos rápido, pero parece que se entiende, ¿cierto? Muy bien. Y el otro igual es menos 4. El ix. Así es. En principio, ¿por qué no deberíamos hacer la otra? Por ejemplo, si hubiese sido algo complicado y lo derivamos, ya derivamos con respecto a y el x, no hubiese dado algo complicado, ¿por qué no sería necesario derivar el y con respecto a x? El f sub y. Tenemos algo al principio en derivadas de Había orden superior. un teorema. Ese fue ¿Ya? un teorema largo, el teorema de Schwarz, ¿no? Que te decía que las segundas derivadas parciales eran cuando eran iguales. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cuál es? Bueno, creo que las tiene en mente, pero no se acuerda cómo se llama, ¿no? Claro, Las derivadas parciales mixtas, ¿cierto? eso. Las mixtas son iguales, exactamente, por el teorema Sí. de Schwarz. Muy bien, muy buena memoria. Es el teorema que dice que las derivadas mixtas son iguales cuando las segundas derivadas parciales son continuas, ¿cierto? Ah, En este caso, son polinomios, son continuos. así que son continuas, ¿cierto? Cuando son polinomios son continuas las derivadas parciales del orden que usted quiera, porque deriva lo que quiera y en algún punto va a llegar a 0, pero va a seguir siendo continuo, ¿cierto? Entonces, de manera general, nunca voy a tener que calcularlo, ¿cierto? Porque la condición para que esto funcione es que sean continuos, las segundas derivadas. Sí, 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 exactamente. Exactamente. ¿Ya? O sea, si quiere ser consecuente un ejercicio que le presente el profesor y le pida máximos y mínimos para aplicar el criterio de la segunda derivada, deben ser continuas las de segundo orden. ¿Ya? Si no son continuas las de segundo orden, entonces no van a poder aplicar el criterio de la segunda derivada. A ver, ¿dónde podría ocurrir eso? En un cono. Si les presento un cono solamente con la parte superior, por ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado. No, pues en ese sentido sí. Pero en el punto. Hay un detalle en el punto 00, ¿no? Sí, hay un detalle en el punto 00. Ya, ahí lo voy a pensar mejor. En el punto 00 está el detalle, pero no me acuerdo cómo hacerlo bien en este momento. Cómo explicarlo bien en este momento. Ya. Ya, mejor no sigo perdiendo tiempo. Estoy pensando en la gráfica y por qué debería ocurrir algo. Ya, pero hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Las segundas derivadas son continuas, así que ningún problema. ¿Ya? Por lo tanto, tienen la igualdad. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora calculamos la hessiana evaluada en todos los puntos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sería la matriz hessiana? El determinante de la matriz hessiana sería 12x al cuadrado, porque es la segunda derivada con respecto a x, menos 4,
menos 4, y 12, 12, 12, y al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría, en algunos libros, por si acaso, creo que en el Stuart, bueno, me parece que está así, fxx, fii, claro, y como dice en el, ¿cómo se llama? En el método de la segunda derivada, dice que son de segundo orden continua, entonces aparece de inmediato así. La fórmula aparece así, ya, del H. Entonces no se meten con la matriz, creo. Aunque, no, sí, ponen después la notación matricial, ahora me acordé. Después ponen la notación matricial, pero la presentan así primero, ¿ya? Y no hablan de matriciación. Muy bien. Entonces eso quedaría 144 x al cuadrado y al cuadrado menos 16, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Entonces, si evaluamos esto, lo voy a tomar con esta notación, ¿ya? Generalmente la notación así es como para que se subentiende que el punto está o que todavía no hemos evaluado el punto, ¿ya? Entonces, por eso en un momento también puse la notación así, que quizás es más cómoda para evaluar puntos. Entonces, h de 0, 0, ¿qué sería? Sería evaluar el 0, 0, por lo tanto nos quedaría menos 16. ¿Qué está diciendo esto según el criterio? ¿Qué ocurriría en 0, 0? Es un punto silla. Exactamente. Este es un punto, bueno, 0, 0 es un punto silla. ¿Ya? Así que en el 0, 0 vamos a ver algo parecido, localmente vamos a ver una silla de montar. Eso es lo que en general uno ve en los puntos silla. ¿Ya? Entonces, en la hessiana, en el punto 1, 1, ¿qué sería? Evaluar el 1, 1, así que nos quedaría 144 menos 16, y eso sería 8, 2, 1, ¿sería? Creo. 6, quedaría 4, 1, 2, 140. Sí, está bien. 128. ¿Ya? Y esto es mayor que 0. ¿Qué ocurriría entonces con el 1, 1? Era mínimo. Era al revés de lo que parecieron normal. ¿Por qué un mínimo? Cuando era mayor que 0, La hessiana era mayor que 0 en ambos casos. ¿Qué es lo que debería ser mayor que 0 para que fuera un mínimo? Era algo relacionado con la primera derivada. ¿O no? Con la, Con respecto a X. la segunda con respecto a X. O sea, eso. Muy bien, la segunda con respecto a X, exactamente. Es la segunda derivada con respecto a X. Bueno, si quieres la vemos acá arriba. Era relacionado con la segunda derivada con respecto a X. ¿Ya? Si esta era positiva, entonces era un mínimo. Si esta era negativa, es un máximo. Y bueno, está claro que se reemplaza el 1 como está el cuadrado con cualquier punto de X, esto da positivo, excepto en el 0, ¿cierto? ¿Ya? Así que reemplazando el 1, esto me da positivo. F de XX, evaluado en el 1, 1, eso me da 12. Así que por lo tanto es positivo. ¿Ya? Como es positivo, el 1,1 hay está, digamos, hay un mínimo relativo. Mínimo relativo, ¿ya? Mínimo relativo. Y bueno, en el caso del menos 1 es lo mismo. ¿Ya? Porque esto va a ser igual al menos 1, ¿cierto? Va a ser lo mismo, porque acá está al cuadrado los dos. Y este que está acá también. Como está al cuadrado del x, eso va a ser f sub... me queda un poco espacio aquí. fxx en menos 1, ¿cierto? También va a ser igual a 12, porque aquí se reemplaza solamente el 1. O sea, menos 1, perdón,
que en el cuadrado. Entonces también en el menos 1, también tenemos un mínimo relativo. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿No hay ningún problema hasta esta parte? No sé si tienen alguna duda. ¿No? Creo que no. ¿No? Ya. Excelente. Y bien, pues, podríamos jugar un poquitito con el GeoGebra. Entonces, la función era x a la cuarta más y a la cuarta menos 4xy más 1. Ahí. ¿Ya? Entonces, disculpen, ahora se lo voy a compartir. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá está el 1,1, ¿cierto? Sí, acá están los... Sí, porque esto está casi siempre está al revés. ¿O no? Hoy soy tan piti que me cuesta ver... Sí, este debe ser el 1,1. Entonces, en el 1,1 tenemos un mínimo relativo. Y en el menos 1 también un mínimo relativo, ¿ya? Y acá tenemos el punto silla, esto que localmente aquí se ve como una silla de montar. ¿Se dan cuenta? 0, 0. ¿Ya? Tenemos algo que está creciendo y está decreciendo por los lados acá, pero en el cambio, en el lado de ahí, está creciendo, ¿cierto? Así que eso es un punto silla, donde se forman como dos parábolas, una que en una que es mínimo, o sea, que es máximo, y en la otra que es mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Eso es. Muy bien. Ya. ¿Vemos este otro ejemplo entonces también? ¿Ya? Vamos a calcular la distancia entre el punto 1, 0, menos 2 y el plano que está ahí, sin necesidad de ocupar la fórmula de distancia, sino que lo que vamos a hacer es ocupar la prueba de la segunda derivada, ¿ya? Entonces, ya, si queremos calcular la distancia entre el punto, en el punto 1, 0, menos 2, a el plano, ¿dónde está el plano? El plano X más 2y más z igual a 4. Ya, no quiero equivocarme, así que voy a verificar. Sí, está bien. X más 2y más z igual a 4. Y el 1, 0, menos 2. Entonces, bien. Entonces, la pregunta es, bueno, si este ejercicio está en esta parte, se supone que deberíamos buscar los máximos y mínimos de alguna función. La pregunta es, ¿de qué función vamos a buscar los máximos y mínimos? Recuerden que el problema es buscar la distancia, o sea, hallar la distancia entre este punto y el plano. ¿Recuerdan cómo definimos la distancia entre un punto y una superficie? Era la raíz de
De la diferencia con los puntos con los... Sí, esa es la fórmula. La pregunta es, ¿cómo se definía la distancia entre un punto y una superficie? Hay que tirar una recta que sea perpendicular a la superficie. Mm, Eso va a ser la distancia mínima. Ya, esa era una forma de... déjeme pensar. Ya. Sí, sí. Ya, es que hay un detalle en esa parte. A ver si puedo hacer algo para que nos demos cuenta de ese detalle. Supongamos que tenemos una superficie así. Una superficie de esa manera. Ahí, con curvitas por alguna parte. Sí. Ya, por ahí yo creo. Déjeme ver si la puedo mejorar. ¿Sí? Algo como eso. Ya. Y supongamos que el puntito está por acá. Ya. Pongamos que el puntito está por acá. Si yo tiro una línea hacia acá, ¿ya? Hacia ese cerrito, por ejemplo, ¿esa recta es perpendicular a la superficie acá? Intuitivamente. Podría ser, tan como lo estoy inclinando. Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser que aquí tengo un Plano tangente. plano tangente y aquí formo una perpendicular. Si yo tiro una línea por acá, podría ocurrir lo mismo, ¿cierto? Bueno, media chueca la línea, pero se entiende que era una recta perpendicular, ¿cierto? Ah, me choqué igual, porque estoy chocando. Ya, ahí. También podría ser perpendicular. Y ahí es donde hay que buscar la definición más primitiva de distancia de un punto a un conjunto. El camino más corto de Exactamente, esos dos. es el más corto. No, bueno, no necesariamente esos dos, porque también podría estar por acá. Claro, de cualquier otro. Que incluso podría ser razonable que fuera más corto que este, o a lo mejor son iguales, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay que buscar la distancia más corta entre el punto y un punto de la superficie. Entonces, ya teniendo esto claro, o la distancia mínima, ya, con eso ya estoy diciendo todo. ¿Cuál es la función que vamos a buscar mínimo o máximo? La distancia De la general que función teníamos. distancia, exactamente, de la función distancia. Se dan cuenta que en este problema la función está de forma implícita. Le presentamos un punto, le presentamos un plano y dijimos, calculemos la distancia entre el punto y el plano, ¿cierto? Entre el punto y el plano, la distancia más corta, desde el punto hacia un punto del plano, esa es la que nos sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar la función distancia, ¿ya? Que es del punto al plano, que en general es un punto que, o sea, podemos tomar de inmediato la fórmula de distancia de un punto al plano, o podríamos también hacerlo de esta forma. Ya lo voy a hacer de esta forma, esta vez solamente para no ser tan mecánico. Supongamos que tenemos un punto X y Z en el plano,
¿cierto? Entonces, la distancia entre el 1, 0, menos 2 hacia ese punto sería x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. ¿Cierto? Sería más 2. Ah, más 2, gracias. Sí, sí. Z más 2 al cuadrado, gracias. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Calcular las derivadas a raíces queda más o menos feo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos a calcular los máximos a la raíz si podemos calcularle los máximos al cuadrado? ¿Ya? Esto tiene un argumento de cálculo 1 detrás. La función raíz cuadrada es creciente. Así que lo que está dentro, si tenemos esto, si x es mayor que y, es equivalente a decir que raíz de x es mayor que raíz de y. ¿Ya? Obviamente con x y positivos, x y reales positivos. ¿Estamos de acuerdo? Así que por eso maximizar o minimizar la función distancia es lo mismo que maximizar o minimizar el cuadrado. Y aquí es mucho más sencillo, porque vamos a derivar polinomios, ¿cierto? ¿Ya? Así que ningún problema. Tenemos todo lindo para aplicar la prueba de la segunda derivada. ¿Quedan claros esos detalles, no? Quiero que entiendan esos detalles porque es importante, ¿sí? Ya. Muy bien. Profe, en el caso de la prueba o un control, ¿habría que explicar o dejar como anotadito que se puede hacer por eso o simplemente se hace? Mm, Como porque es como cuando teníamos que le pasaba a Sebastián de cuando teníamos como el seno a la cuarta más el coseno a la cuarta, que por lo general no se podría hacer, pero es un caso de que funciona. ya, el detalle está. Yo esto lo dejaría pasar, Ya, ok. Es que es porque, importante saberlo, porque es como que después uno lo incorpora como algo sí, lo entiendo. que se puede Yo realizar. esto lo dejaría pasar porque, bueno, aquí estaría haciendo un acto de fe con ustedes. Estaría entendiendo que saben algo súper básico, ¿ya? Es un detalle importante que yo creo que a muchos se les va, pero es básico. En cambio, eso de los senos y cosenos no es tan básico y es un detalle fuerte, porque estaríamos olvidando cosas que se anulan en un límite. Entonces, es un detalle bastante denso en el análisis. Aquí decir, tenemos la función distancia que es esta, y vamos a tomar el de cuadrado para maximizar o minimizar, ningún problema, porque el detalle básico es que la función raíz es creciente, nada más. ¿Ya? Pero la otra sí que era un golazo de media cancha, no decirlo. No sé si me entienden o a lo mejor me encuentro muy exagerado. No, no, sí se entiende. Sí, pero por eso para mí, pues, como qué tan grave podía ser para ustedes. O sea, es que cuando a mí, por ejemplo, se me fue ese detalle, lo pensé, pero no lo escribí. Eh, entonces, en esto igual, para considerarlo que ahora lo tengo que anotar Ujú. o no lo tengo que anotar. Por eso se lo preguntamos. Sí, no, es que en esto ya consideraría que lo asume bien. ¿Ya? El otro no lo consideraría tan rápido que lo asume bien. Por eso soy más riguroso en eso. Y bueno, para que usted tenga un poco más de precauciones en la prueba, en cosas que no hemos conversado, ¿cierto? Escríbalo todo. ¿Ya? Este detalle no, si ya lo conversamos ya. Ya estoy asumiendo que esto que es tan simple, o sea, tan, digamos, básico, no hay ningún problema. Puedo asumir que lo sabe.
Ya. Entonces vamos a... Bueno, el punto está en el plano, así que lo que debemos hacer es suponer que está en el plano, así que cumple con esta ecuación. ¿Ya? Como cumple con esta ecuación, podemos reemplazar alguna de las variables. Entonces, por ejemplo, podríamos... el X, no, dejemos el Z, ya. Podríamos despejar el Z. ¿El Z qué es? Es 4 menos X menos 2Y, ¿cierto? ¿Ya? Es un punto en el plano, así que tenemos que ocupar la ecuación. Así que va a quedar de la forma X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado más Z en esta ecuación. Así que nos va a quedar 4 menos X menos 2Y. Así que sería lo mismo que 6. 6, sí, porque es 2 más 4, menos X, menos 2Y, menos 2Y al cuadrado. Ahí sí. Ya. ¿Todo bien hasta ahí? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ya. Entonces, esta es nuestra función, digamos, f de x, y, que vamos a buscar máximos o mínimos. Ya depende solamente de x, y. Así que vamos a calcular primero la derivada parcial con respecto a x. Acá no voy a desarrollar ni agrupar ni nada porque ya es sencillo calcular la derivada parcial, ¿cierto? En este caso, la derivada parcial con respecto a x nos quedaría 2x menos 1, ¿cierto? Esta no depende de x, así que es 0. Esta sí depende de x, así que es 2 factor de 6 menos x menos 2y, ¿ya? Y la derivada de lo de adentro es 1, es menos 1, así que va a cambiar el signo. Ahí está. Luego, f sub i, que sería f sub i, sería 2i, ¿cierto? 2i, porque acá es 0, ¿ya? Bueno, aquí sería, depende de i, así que es 2, 6 menos x menos 2i, por la derivada de lo de adentro, que es menos 2, así que lo voy a multiplicar con el 2 de afuera, nos va a quedar menos 4. Menos 4 por eso. Ya, ¿todo bien? Porque me salté algunos detalles, pero creo que más o menos dije todo el camino. Listo, entonces los puntos críticos hacen estas derivadas 0. Por lo tanto, lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, nada más. Así que, por ejemplo, aquí nos quedaría 2x, 2x, por lo tanto sería 4x, sería 4y, ¿cierto? Luego tenemos menos 2, menos 12, serían menos 14, ¿cierto? Igual 0. Menos 2 y menos 12, sí está bien. Menos 14. Ya, súper. Y el siguiente es 2i. 4 por 2 son 8. Positivo. 8, 10i. 10i positivo. Y luego tenemos 4x positivo. ¿Cierto? 4x positivo, sí, todo bien. Y menos 4 por 6 sería menos 24. Igual 0. Ya, corríjanme si me equivoqué. No sé si... Creo que está bien. ¿Sí? Ya, muy bien. Listo, entonces podríamos, por ejemplo, multiplicar el de abajo por menos 1. Así que esto nos va a quedar menos, menos, más. ¿Ya? Voy a dejar los signos así para... Multiplicamos por menos 1 y los sumamos. De esa manera se nos van a ir los 4x. Por lo tanto, esa suma nos quedaría menos 6y, ¿cierto? Menos 6y, acá nos quedaría más 10, igual 0, ¿cierto? Así que el i nos quedaría 10 partido por 6. Feo el numerito.
Pero bueno. Aquí me quedé corto abajo, así que voy a tratar de escribir un poquito más arriba. 10 dividido por 6. Ahí. Muy bien. Y si y es 10 dividido por 6, nos quedaría 4x más... Acá nos quedaría 10 dividido por 6. Bien, Bueno, 20 debería tercios. dejarlo como 5 tercios, ¿cierto? O sea, es ridículo lo que estoy Bien, haciendo. 20 tercios, ¿no? Sí, gracias. Es súper ridículo lo que estoy haciendo. Me he saltado hartos pasos y no me salté este paso de simplificar. 5 tercios, sí, estamos bien. Entonces quedaría... dijimos... por 50 tercios, ¿o no? Ah, no, estamos arriba. O por Sí, 4. perdón, sí. Perdón, estamos arriba, sí. 20 tercios, está bien. Me ando mareando solo hoy día. Ahí. Y eso, menos 14, igual 0. Ya, voy a simplificar por 2 para no cometer el mismo error tonto. 2x más 10 tercios, menos 7, igual 0. Ya, entonces la parte de acá nos quedaría 3 por 7, 21. Menos 10 sería menos 11 tercios, ¿cierto? Paso para el otro lado, nos quedaría 11 tercios. 2 paso dividiendo, así que quedaría 11 sextos. ¿Cierto? Así que quedaría x igual a 11 sextos. Si es que no me equivoqué. ¿Ya? 21. 21. Sí, creo que está bien, ¿cierto? 21 menos 10 son menos 11. Dividido por 2 sería 6, así que menos 11 sextos. Ya, ahí. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora tenemos un punto, ¿cierto? Sería solamente el punto... Claro, al final es solamente un punto. Sería el punto 11 sextos, 5 tercios. ¿Ya? Ese sería el puntito. Que lo vamos a dejar aquí a un lado. El punto sería solamente 11 sextos, 5 tercios. ¿Ya? Ese es nuestro puntito. Muy bien. Entonces ahora hay que calcular las segundas derivadas para aplicar la prueba, ¿cierto? Así que vamos a calcular fxx. ¿Qué sería fxx? Sería derivar esto con respecto a x es solamente 2, ¿cierto? Aquí derivada es 1, así que es 2. 2. Y en la parte de acá nos quedaría la derivada de esto es solamente menos 1, ¿ya? Y por lo tanto nos quedaría con menos 2, nos quedaría más 2. Y nos quedaría más 2. Por lo tanto eso nos da 4. Luego f y i. ¿Estamos bien ahí, cierto? Sí. La f y i. ¿Ah? F y x está bien, ¿cierto? Esto te va a dar 10 el otro. Que es 4x más 10 y menos 24. Lo único que depende es el 10. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque quedaría 8 y quedaría 2, son 10. Muy bien. Quedaría 10, ¿cierto? Por último, el fxy. Entonces, el fxy, por ejemplo, podríamos derivar ya que se ve más simple. Nos quedaría fix, ya, pero no importa. Sería 2 y sería 8. Ah, sería lo mismo. Ah, no, derivar con respecto a x. Tonto. Aquí es 0. Y esto nos quedaría 4. ¿Cierto? Derivada con respecto a x, así que se daría 4. ¿Sí? Es esta con respecto a x. No sé si los mareé porque estaba haciendo otra cosa. Pues, ¿Sí? que es lo mismo que derivar lo que está abajo, ¿no? Exacto. Es lo mismo que derivar esto. Sí. Este sería con respecto a y. Así que sería menos 4.
O sea, perdón, menos 4 con este menos sería más No, 4. me refería a las expresiones que están abajo, que ya están simplificadas. El 4x más 4 y menos 14. Eh, ¿Cuál? ¿Esta de acá? Claro, que esas son las derivadas. Es el de arriba es f de x y el de abajo es f de x. Ah, sí, pues, sí, sí. Sí. No quería tomarlo de abajo porque a veces uno simplifica y... No, pues esta es la ecuación sin simplificar, ¿cierto? Toda Claro, la razón, toda la razón. Ya. Nunca los tomo porque generalmente cuando uno igual a 0 simplifica cosas y ahí trabaja, ¿ya? Pero súper. No simplifiqué antes, así que mejor. Quedaron las expresiones abajo con las derivadas. Ya, maravilla. Muy bien. Qué bueno que se haya dado cuenta. Ahí con eso corroboramos inmediatamente que está bien, ¿cierto? Sería con respecto a x4, con respecto a y10 y con respecto a y el de arriba que haya 4, así que sí, todo bien. Ya. Y por lo tanto, la hessiana nos quedaría, incluso nos quedaron puros números, así que nos quedaría 4, nos quedaría 4, nos quedaría 4 y nos quedaría 10, ¿cierto? Si por lo tanto nos quedaría 40 menos 16, eso sería 24, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Mm? Sí. Listo. ¿Qué nos dice esto entonces? que pueden haber máximos. Exacto, que pueden haber máximos o mínimos, muy bien, porque la hessiana es mayor que 0. Así que pueden haber máximos o mínimos. ¿Ya? Pero ojo, el punto es solamente uno, el punto crítico, ¿cierto? Que es el 11 sextos 5 tercios. ¿Ya? Entonces, bueno, para ver la notación, hay que evaluar en ese punto. Bueno, pero no hay x ni y, ¿cierto? Nos dio inmediatamente un número. Así que sigue siendo el mismo. ¿Ya? La hessiana es esa para todo punto. Pero en este caso nos importan las evaluaciones en los puntos críticos. ¿Ya? ¿Y qué más? Pueden haber máximos o mínimos porque tenemos la hessiana positiva. ¿Ya? La segunda derivada con respecto a x La segunda derivada con respecto a x, evaluada en el punto, ¿cierto? ¿Cuánto es? es 4, Es 4, porque no hay nada que evaluar. mayor Muy que bien, 0. exactamente. Y por lo tanto, ¿qué ocurriría con este punto? Punto es 11 sextos 5 tercios. 11 sextos 5 tercios. ¿Qué sería este punto? Es un mínimo local. Hay un mínimo local, exactamente. En este punto hay un mínimo local. Muy bien. Un mínimo local. Ya. Hay un mínimo local. Y tiene toda la lógica del mundo, porque lo que estábamos haciendo es minimizar la distancia entre, voy a cambiar la notación, entre el punto Q, que era el punto inicial, el punto, ¿cuánto era? El 1, 0, menos 2, ¿cierto? Con el planito, que bueno, no, en principio no sé dónde está, pero está en alguna parte. Entonces estábamos minimizando esa distancia, ¿ya? Esa distancia. Así que justo ese punto que está acá es nuestro punto P, donde la distancia es mínima porque las demás son todas más grandes. Y no hay máximo simplemente porque no hay máximo entre esta distancia, ¿cierto? Se puede ir al infinito así, buscando puntos máximos entre el Q y el plano, ¿ya? Así que ahí está. Este es el punto donde hay un mínimo local. Que nos haya salido un punto crítico es que había un plano tangente a la que nos servía, que era perpendicular. Que en el plano tangente solamente había un punto que era perpendicular con este. Eso es que nos haya servido solo un punto. ¿Ya? Muy bien. No sé si tienen dudas.
¿No? ¿Ninguna duda? Ya. ¿Descansamos 10 minutitos? Antes de entrar a lo siguiente, que es multiplicadores de Lagrange. Ya, muy bien. Descansemos entonces. Para ver entonces. Ya pasó el minuto de confianza. Y vamos en este ejemplito. Entonces les dejo a ustedes este ejercicio. ¿Ya? Algunos de los ejercicios que hemos visto también se pueden hacer por el método que viene ahora. ¿Ya? Sería un buen ejercicio que lo intentaran. Creo que en lo que es calcular distancia, también voy a hacer uno, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ah, sí, sí, ya. Entonces va a ser algo similar con al ejercicio que vamos a ver después. ¿Ya? O sea que este también se puede hacer con multiplicador de Lagrange, así que ahí les di un spoiler. Ya. ¿De qué se trata este método? ¿Ya? Hay problemas que se enfocan en que al momento de tener una función va a estar sujeta a restricciones de otras ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a tomar una función. Esa función se va a maximizar o minimizar, pero restringida a otras ecuaciones que la definen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve esto geométricamente? Supongamos que tenemos nuestra funcioncita, no sé, ¿se ve bien ahí o no? ¿Sí lo ven bien? Que esta es nuestra función G. Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, este es ¿cómo se llama? Se lo robé del Stuart, por si acaso. Así que van a ver el mismo dibujo así. ¿Ya? La interpretación geométrica en dos variables es un poquito más sencilla de ver. Por eso que lo quise ver así. Y incluso hacer la demostración también es mucho más sencilla. O sea, son las palabras que están acá, nada más. ¿Ya? En tres variables, tienen detalles más sutiles la demostración, que si quieren las pueden ver en el Stuart. Todos estos detalles que estoy ahora, lo que es multiplicadores de Lagrange, todos los saqué del Stuart. Hasta ejemplo y ejercicio. Así que lo pueden ver todo ahí, si quieren hacer los repasos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos nuestra función, nuestra ecuación, ¿ya? En dos variables, así que la podemos ver en el plano, que sería esto que está acá. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es buscar puntos de tal manera que la función f sea máximo o sea mínimo, pero dentro de esta restricción, dentro de la curva g que digamos que está fija. La curva g está fija, está con un k fijo. ¿Ya? Bueno, para el caso de acá estamos hablando de dos variables, ¿cierto? Así que nuestra curva g está fijo en dos variables, x es igual a k. ¿Ya? Y la idea es que vamos a buscar f, el nivel más grande, ¿ya? Son curvas de nivel, así que vamos a buscar las curvas de nivel tal que me dé el nivel más grande con la intersección con G. ¿Ya? Entonces por eso se ve así, ¿se fijan? Ahí estoy intersectando, ¿cierto? Intersecto con 2, ahí intersecto con 1, con 2, con 2. Ah, pero justo aquí intersecto con 1 en el máximo nivel. O en el mínimo nivel, si queremos verlo como mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Justo en esa intersección, donde tenemos un máximo, si lo quieren ver así en esta gráfica, ¿ya? Las curvas son tangentes. Y más o menos vamos con la mecánica anterior. Aquí las curvas son tangentes, así que tienen una tangente en común. Si tienen esa tangente en común, también tienen una perpendicular en común. Como les dije anteriormente, la perpendicular corresponde al gradiente, que es el crecimiento máximo de las curvas o superficies en ese punto. Corresponde al gradiente. Entonces, el gradiente de esta curva que está acá es proporcional al gradiente de la curva que está acá de esta manera. Así que, por lo tanto, la relación es
que el gradiente de G multiplicado por lambda es igual al gradiente de F. O sea que F es un múltiplo escalar del gradiente de G. Entonces, lo que vamos a ver es buscar los puntos A, B, de tal manera que cumplen con esta relación y además están en la curva G, ¿cierto? Además están en la curva G. ¿Se entiende la idea? Más o menos en dos variables. Entonces, F son las curvas de nivel que estoy Sí. tomando. ¿Cierto? Exactamente. Ya. Porque la función Ok. f es una función fija. ¿Ya? Por ejemplo, f de x, y es z igual a f de x, y a una superficie. Vale. ¿Ya? Entonces yo estoy tomando las curvas de nivel hasta el nivel más alto donde toca a g. ¿Ya? Entonces cada curva de nivel va tocando a g, va tocando a g. Ah, pero la más alta es esta. ¿Ya? Y esa es la que yo quiero. Quiero ver en qué punto ocurre eso. ¿Estamos? Ya. Ya. Claro, entonces las curvas de nivel se toman en la función que uno quiere maximizar o minimizar. Esa es la idea. ¿Ya? La otra está fija. La otra es como un nivel ya. Una cosa así. Muy bien. Entonces, esta misma relación podemos haber un análisis con superficies de nivel. ¿Ya? Para el f, entonces tomamos, como f está en una función en tres variables, entonces son superficies de nivel, ¿cierto? Las que vamos a tomar. Ahí hay que ser un poquitito más útil para la demostración. Y como dije antes, está en el Stuart, ¿ya? Hay que relacionarlo con un vector. Y de esa manera vamos a tener el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, para determinar los valores máximos y mínimos del f de x y z, ¿ya? Sujeta a una restricción, g de x y z igual a k, y suponiendo que el gradiente de g existe, es distinto de 0 en el g de x y z, en esa curva. Entonces lo que vamos a hacer es determinar todos los x y z y lambda, ¿ya? Porque la multiplicación escalar lambda en principio no es clara, solamente sabemos que un gradiente es multiplicación escalar del otro, de tal manera que tengamos la igualdad de estos gradientes y la igualdad de nuestra curva de restricción. Bueno, nuestra superficie de restricción en tres variables. Luego de eso vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a evaluar los puntos. ¿Ya? Entonces, evaluando los puntos, vamos a ver cuál es máximo y cuál es mínimo. Que resulten, supongo que quise decir del caso anterior, ¿cierto? Evalúe f en todos los puntos de x y z que resulten del caso anterior. ¿Sí? O del paso anterior quizás. Bueno, ya, no importa. Ahí lo voy a arreglar. Y el más grande de ellos es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Y ahí está. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. Entonces, veamos un ejemplito. La manera en que mejor las cosas. No sé si tienen alguna duda en lo que es geométricamente, en la definición. ¿No? Creo que todavía. Quizás con el ejemplo. Muy bien. Entonces, escrita la esfera. Punto 3, 1 menos 1. ¿Ah? La tenía escrita. Ya. Entonces el ejemplito es que vamos a terminar todos los puntos sobre la esfera que están más cercanos y más lejanos al punto 3, 1 menos 1. Voy a poner participante y eso. Ahí sí. Muy bien. Entonces, la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. Me estoy adelantando los hechos. Más z cuadrado igual 4. ¿Ya? Esa es la esfera.
Entonces vamos a determinar los puntos que están con distancia mínima y con distancia máxima al punto, digamos, ese es la esfera, y el punto P va a ser el punto 3, 1 y menos 1. Ahí. Entonces, creo que no hay problema. No hubo problema, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, 3, 1 menos 1. Y así está. Los puntos que están más cercanos y más lejanos de el punto 3, 1 y menos 1. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es nuestra función a maximizar o minimizar? ¿Y cuál es nuestra restricción? ¿Se ve? Debe ¿No se ser ve? lo mismo que el anterior. La distancia es lo que quiero maximizar y minimizar. Muy bien. ¿Cuál es nuestra función restricción? Entonces, nosotros tenemos los puntos X y Z, ¿ya? Que pertenece a la esfera. Entonces, la distancia entre este punto y el punto de la esfera sería x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z más 1 al cuadrado en raíz, ¿cierto? Ahí, esa es la distancia. Entonces vamos muy bien. Esa es nuestra función. Bueno, y obviamente aquí podemos asumir, como lo que quiere hacer Loreto, vamos a asumir que usted sabe. Como la raíz es una función creciente. Muy Lo bien, voy a anotar, lo tengo anotado. excelente. Como la raíz es una función creciente, entonces da lo mismo maximizar la raíz que maximizar lo que está dentro. Ya no se van a asumir cosas, no se van a asumir. Lo voy a anotar, Maravilloso. profe. No, si quieren lo asumes, ya quedamos en esa convención. Y eso, para que no pierda tiempo en la prueba escribiendo, ¿ya? Y si es que aparece. Ya, pues entonces tenemos nuestra función a maximizar o minimizar, ¿cierto? Las restricciones tendrían que ser las curvas de nivel, ¿no? Eso era el F, ¿no? No. Bueno, ¿No? F sí, F sí. En F eran las curvas de nivel. Debemos, es que en realidad eso es la interpretación geométrica, ¿ya? Las curvas de nivel de F son las que tienen que tocar al G. Y tenemos que ver dónde lo toca el máximo y dónde lo toca el mínimo. Entonces, en principio necesitamos dos cosas. Necesitamos nuestra función a maximizar y necesitamos nuestra restricción. Nuestra restricción es G. La pregunta es, ¿cuál es G? ¿Cuál es nuestra restricción? ¿Cuál es nuestra ecuación restricción? Tienen que estar dentro de la esfera, ¿no? Eso es. Muy bien. Ahora no es una curva restricción, es una superficie restricción, que es la esfera. Excelente. Así que nuestra función a maximizar o minimizar, ¿ya? Es nuestra función distancia entre un punto y un punto que está en la esfera. Ya, pero si ese punto está en la esfera, entonces nuestro g de x y z, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Ojo que en algunos casos el g de x y z lo toman igual a 0. ¿Ya? Si lo quieren ver así o lo ven en algún texto así, es porque el 4 lo pasaron restando. ¿Ya? Así que solamente son notaciones por comodidad y dependiendo de los contextos, nada más. ¿Ya? En este caso estamos tomando con la notación del Stuart, que dice g de x y z igual a un k. En este caso igual a 4. ¿Ya? Así que no se compliquen la vida cuando vean multiplicadores de Lagrange con las restricciones igual a 0. No hay ningún problema en eso. Muy bien, pues. Entonces, tenemos listo ya nuestra función a restringir
nuestra restricción, ¿cierto? Nuestra función a maximizar o minimizar y nuestra función de restricción. ¿Ya? Y ahora ocupamos el método. El método dice que hay que calcular primero el gradiente de f. Bueno, voy a omitirle f, x y z, haciendo énfasis en que depende de x y z. Entonces, ¿qué es el gradiente? La primera parte es derivada con respecto a x. Así que nos quedaría, con respecto a x, 2x menos 3. Y aquí nada más, ¿cierto? La segunda componente derivada con respecto a y. Esto es 0, 2y menos 1, ¿cierto? Y aquí es 0. Finalmente, la derivada con respecto a z, que sería 2z más 1, porque lo demás es 0. Y ahí está. Este es el gradiente de f. Ahora vamos a calcular el gradiente de g con un lambda, ¿cierto? Así que nos quedaría lambda gradiente de g. Si quieren pueden calcular el gradiente de g y después multiplicamos con lambda, no hay problema. Así que nos quedaría la derivada de esto con respecto a x es 2x. Así que nos quedaría 2, y está multiplicado por lambda, así que lo vamos a dejar de inmediato multiplicado por lambda. Como dije, pueden hacer los pasos intermedios en otra parte. Lo segundo, la derivada parcial con respecto a y es solamente 2y, porque lo demás es 0, así que nos quedaría 2 lambda i. Finalmente, la derivada parcial con respecto a z es 2z, así que nos quedaría 2 lambda z. Ahí está. Muy bien. Entonces, las igualdades son esas, esa, ¿cierto? Y esta ecuación. ¿Ya? Esas son todas nuestras ecuaciones. Así que, por ejemplo, bueno, aquí podríamos simplificar por 2, ¿cierto? Y tenemos que el x menos 3 es igual a lambda x. Así que tenemos que x menos 3 es igual a lambda x. El siguiente es que y menos 1 es igual a lambda i. Y menos 1 es igual a lambda i. Y por último, tenemos z más 1 es igual, borro un poquito esto porque me molesta. Z más 1 es igual a lambda z, porque simplifico por 2, ¿cierto? Z más 1 es igual a lambda z. Y por último, nuestra ecuacióncita que sería la de la esfera. Que sería x al cuadrado. Voy a escribirlo acá solamente para aprovechar el espacio. Z. Z al cuadrado igual a 4. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos nuestro sistema, que incluso es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cierto? Así que ningún problema. Muy bien. Entonces, a ver, por ejemplo, podríamos... Vamos a ver si podemos determinar de inmediato los valores de lambda. Entonces, por ejemplo, podríamos agrupar x menos lambda x igual a 3, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos 1 menos lambda x igual a 3, ¿cierto? Y en casi todas tenemos una ecuación similar. 1 menos lambda i, que si quieren el lambda i lo pasamos por acá, igual a 1. Y 1 menos lambda z igual a menos 1. Ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, una de las restricciones para lambda es que el lambda no puede ser 1, ¿cierto? Lambda no puede ser 1 porque si no esta igualdad no se cumpliría, ninguna de las igualdades. Así que podemos pasar dividiendo. Nos va a quedar que x es igual a 3 partido por 1 menos lambda, y es igual a 1 partido por 1 menos lambda, y z es igual a menos 1 partido por 1 menos lambda. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí o no? Al final, cada una de estas ecuaciones fue despejar el lambda. Ahí despejé el lambda de i, ahí despejé el lambda de i,
O sea, perdón, despejar el X y Z. Perdón. Despejé el X, despejé el Y y despejé el Z. Entonces, lo bueno de esto es que todo nos va a quedar en función de lambda. ¿Ya? Y nos va a quedar en función de lambda acá, en esa. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Reemplazando ahí arriba, ¿ya? Nos va a quedar, voy a dejar una rayita aquí, reemplazando ahí arriba, nos va a quedar 3 partido por 1 menos lambda al cuadrado más 1 partido por 1 menos lambda al cuadrado más menos 1 partido por 1 menos lambda al cuadrado. Voy a correr un poquitito el chat. Y todo eso es igual a 4. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, perfecto. Y bueno, acá tenemos 9, acá tenemos 1, acá tenemos 1, está todo dividido por 1 menos lambda cuadrado, así que lo podemos pasar multiplicando, quedaría 4 factor de 1 menos lambda al cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí ¿cuánto nos quedaría? 11, queda medio feo. 11 dividido por 4 es igual a 1 menos lambda al cuadrado, ¿sí? Así que por lo tanto, acá podemos ocupar el método para calcular las raíces, simplemente diciendo que 1 menos lambda es igual a más menos raíz de 11 partido por 2, ¿cierto? Así que lambda es igual a 1, si quieren menos más, ya va a haber cambiado de signo, pero da lo mismo. Raíz de 11 partido por 2. ¡Oh, qué terrible! Esto queda en la parte de abajo ahí. Déjenme ver si lo arreglo. Entonces, lambda quedó como 1 menos más raíz de 11 partido por 2. Ahí sí. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien, creo? Sí, es un sistema. Muy bien. Ya, entonces tenemos dos valores para el lambda, uno positivo y otro negativo, ¿cierto? Y en ese caso podemos calcular cuánto vale x y z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el x, bueno, tomemos valor de lambda. Lambda dijimos que era 1 más menos, o menos más, raíz de 11 partido por 2. Entonces, por ejemplo, para el positivo, nos va a quedar que x menos 1 era. No, menos 3. Menos 3 es igual a 1 más raíz de 11 partido por 2 por x, ¿cierto? Por x. Y aquí podríamos, a ver, déjenme ver cómo agrupo esto. Es bastante fea las cosas. Los X se van a ir. Ah, de veras, muy bien. Entonces te va a Maravilloso. quedar. Claro, no, pero se van a ir solamente los x que están Claro, ahí. sí, te va a quedar 6 raíz de 11. Sí, exactamente. 6 partido por raíz de 11, ¿cierto? Menos. Entonces quedaría, bueno, menos 6 raíz de 11 partido por 11. ¿Sí? La raíz de 11 pasa dividiendo, el 2 pasa multiplicando y racionalizando quedaría raíz de 11 arriba. Excelente. No, lo voy a dejar sin racionalizar. Ahí van a ver la comodidad de sin racionalizar. Queda menos 6 partido por raíz de 11. Ya, lo voy a dejar sin racionalizar. ¿Cómo quedaría con el i? El i si era i menos 1 por 1 más raíz de 11 partido por 2 x, ¿cierto? Perdón, i. Era menos 1, ¿cierto? Sí, menos 1. El otro es más 1. Muy bien, y lo mismo, se van los i, ¿cierto? Muy buena observación. 2 partido por raíz de 11 igual a i. Ahí sí.
Ya. Y finalmente con el z va a quedar algo similar, ¿cierto? Que es z más 1 igual a 1 más raíz de 11 partido por 2 por z. Así que se van los zetas, ¿cierto? Por lo tanto quedaría 2 partido por raíz de 11 igual a z. Muy bien. Excelente. Lo excelente es que con el menos los valores van a quedar súper similares. Cambia el signo de acá, cambia el signo de acá, por lo tanto cambia el signo de acá. Así que nos va a quedar 6 partido por raíz de 11 igual a x. Ojo que este es un punto, ya digamos el punto P1 con coordenada menos 6 partido por raíz de 11, menos 2 partido por raíz de 11 y 2 partido por raíz de 11, ¿ya? Así que deberíamos escribir ese punto aquí, con esas coordenadas, ¿ya? Así que ese es el P1. Luego lo mismo con los signos, aquí quedaría con menos, así que cambia el signo de acá, por lo tanto nos quedaría que el i es igual a 2 partido por raíz de 11, y finalmente cambia el signo de acá, por lo tanto cambia el signo de acá, así que z es igual a menos 2 partido por raíz de 11. Y este sería el punto P sub 2, ¿ya? Con esas coordenadas. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí o no? No sé si te salté algo, si les incomoda algo por ahí. Podríamos resumir un poquitito por si acaso. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Por si acaso. Ya, muy bien. Ya, entonces hagamos un pequeñito resumen. Ya llevamos tres pantallas. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuál es el objetivo? Es importante eso, ¿eh? Que no lo pierdan. Eh, nosotros queremos calcular la distancia. ¿Cómo fue que le dije más pequeña y más grande? Ya, digámoslo así. La distancia más pequeña y más grande desde el punto hacia esta esfera. ¿Ya? Entonces, nuestra función a maximizar o minimizar es la función distancia restringido a la superficie esfera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo era el método? El método era calcular los gradientes de f, de g, pero el g había que multiplicarlo por un lambda. Y por lo tanto, teníamos esas igualdades, esas ecuaciones. Hay además la ecuación restricción, ¿cierto? Así que tenemos esas ecuaciones, la ecuación restricción. Ya teniendo eso, tenemos que hacer algunas cosas por ahí para que podamos simplificar variables y un sistema de ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones donde lamentablemente va a haber una multiplicación, así que va a ser difícil meterle un método de Gauss o algo así para reducirlo inmediato. En matrices estoy hablando, para resolver el sistema de ecuaciones. Pero podemos hacer algo con este lambda, porque generalmente es lambda por algo, ¿cierto? Así que en este caso, lo que hicimos fue siempre despejar el x y z en función de lambda. Y por lo tanto, ese lambda lo reemplazamos acá, y nos dieron dos valores de lambda. Esos dos valores de lambda nos van a dar dos puntos distintos. Esos son los puntos que tenemos que ver si son máximos o mínimos. Entonces, para el primer punto, que es, o sea, perdón, para el primer valor de lambda, que fue con el positivo, calculamos cuánto vale el x reemplazando las ecuaciones, en estas ecuaciones de acá, ¿cierto? Así que calculamos cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, y ese es nuestro primer punto, x y z. Luego, el segundo valor de lambda, ya, este es el primero de lambda, cuando aquí es positivo, sumando. Segundo valor de lambda, cuando es negativo, restando, ¿cierto? Puede que los valores de lambda puedan ser otros, ¿eh? Podría ser un 0, un 1, un 2, no importa. Hacemos los casos con lambda igual a 0, lambda igual a 1, lambda igual a 2, respectivamente. En este caso eran dos solamente, estas dos raíces. Y ahí estamos. Entonces tenemos nuestros puntos. ¿Qué es lo último que hay que hacer ahora? Ya tenemos nuestros puntos. No sabemos si alguno de ellos es máximo o si alguno de ellos es mínimo. ¿Cómo verificamos eso? Reemplazándolo en las segundas derivadas para ver, o sea, Mm,
Ahí me dejó pensando. ¿No? ¿No? No sé, no he visto que el criterio funcione en multiplicadores de Lagrange. No sé si hay un criterio con segundas derivadas para multiplicadores de Lagrange. Hasta ahora, el método que nosotros estamos ocupando es calcular los puntos con las restricciones, y para ver si es máximo o mínimo hay que meterlo en la función. O sea, sí, en la función. ¿Ya? No sé si ocurre. El detalle Hay que está en ver esto. si es que los puntos críticos de Lagrange son los mismos puntos críticos que al sacar las derivadas. Si eso coincide, debería funcionar, ¿no? Sí, por ahí debería ir la cosa quizás. Y eso puede no funcionar siempre. Ujú. Exactamente, sí, eso es lo que estaba pensando. Y estaba pensando qué pasaría con los otros puntos en la hessiana. Ya, ahí tendría que, tendría que recurrir a leer de nuevo eso, así que no nos metamos todavía en esa parte. Por ahora el método es buscar los puntos. Aquí los encontramos, son 2, y reemplazarlos en la función. Entonces, el punto que dé máximo, el punto que tenga mayor valor es máximo, y el punto que tenga menor valor es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo gráficamente? Gráficamente lo que está haciendo son superficies, pero porque son X y Z, pero lo vamos a dibujar con curvas, ¿ya? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la esfera, ¿cierto? La voy a dibujar como circunferencia, ¿ya? Tenemos la esfera que es G, nuestra curva de restricción, ¿cierto? Nuestra superficie de restricción. Y nuestra función F es nuestra función distancia. Digamos que, bueno, en principio deberían ser círculos también, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Va a ocurrir unas curvas de nivel así. Curva de nivel, curva de nivel, curva de nivel, va a tocar ahí. Luego, curva de nivel más grande, hasta que las curvas de nivel va a tocar acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos reemplazando. El punto que dé menor distancia y el punto que da mayor distancia. Porque las curvas de nivel, en este tipo de ejercicio, porque ya van incrementando para allá el valor del radio, digamos, ¿ya? A medida que nosotros vamos reemplazando puntos, le va a dar o este punto o ese punto. Entonces, uno de esos puntos, para este caso particular, que estamos viendo, comparando esfera con distancia, ¿ya? O es P1 o es P2. Entonces nos estamos preguntando, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es máximo y cuál es mínimo? Y ahí es donde tenemos que meterlo en la función distancia. ¿Para qué? Para ver cuál tiene distancia mayor y cuál tiene distancia menor. Bueno, y también nos saldría gratis, aparte de ver cuál es el punto donde hay un máximo y un mínimo, tendríamos de inmediato cuál es la distancia máxima y cuál es la distancia mínima. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Sí, No creo sé que si, sí. ¿sí? No sé si me expliqué bien geométricamente también. Loreto está muy calladita, no sé si... Estoy analizando. No, pero voy entendiendo. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ay, ya, Voy captando la tasa. Igual tengo que. No, pero sí voy entendiendo. Yo creo que tengo que verlo así después. ya, muy bien. Es Ya, que pero el entre medio método es... me escribió el Jonah también. Que justo me dijo que se la había ido el internet hoy día. Ah, ya, ok. Ya, puede Y ahí estar me excusado perdí también la mitad, pero ahora la agarré de vuelta. Ya, dígale que no lo interrumpa cuando está escuchando explicaciones. Ya, pero está bien que avise que tuvo problemas. Por lo menos le puede considerar. Ya, entonces, ¿cuál es máximo y cuál es mínimo? Entonces, hay que meternos en la función. Nuestra función distancia era esta de acá, ¿cierto? Así que es x menos 3 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, y z más 1 al cuadrado. Va a ser el que tiene más positivos el menor. Que son el que, en este caso, el que tiene los dos positivos y un negativo, va a ser el menor. Que tiene la gracia de que son inversos. Entonces, si hago un negativo, le resto un negativo, me va a quedar una cosa
Y el valor absoluto me va a quedar grande. Sí. Más grande que el que está que el positivo. No sé si me ya. expliqué. No, O sí, que algo no le es entiendo. necesario. Algo le entiendo. ¿Sí? Que en este caso, como. No era necesario reemplazar, creo. Como para comprobarlo bien. Cómo son los mismos. Sí, en parte es cierto. ¿Ya? Pero si quiere, si quiere ponerlo así, tiene que escribirlo bien. Mucho cálculo. No hay que tener flojera para hacer los cálculos. Aquí el profesor le ha hecho todos los cálculos. ¿O no? Bueno, a veces dice que tiene flojera, pero lo hace igual. ¿Ya? Y sí, lo entiendo. O sea, por ejemplo, este es negativo. Obviamente va a sumar más, ¿cierto? A las primeras coordenadas porque son negativas. Y estos de acá no. Estos de acá les van a restar. ¿Ya? Así que es obvio que el primero es máximo y el segundo es mínimo. A eso se refería, ¿cierto? Sí, eso. Ya, muy bien. Está bien la observación. Está súper bien. Ya, entonces sería menos 6 partido por raíz de 11. Menos 6 partido por raíz de 11. El otro es menos 2 partido por raíz de 11. Menos 2 partido por raíz de 11. Y el otro era 2 partido por raíz de 11, ¿cierto? Ese era el P1. Y por lo tanto, como dice su compañero, aquí va a quedar más grande esto que con el otro, porque va a quedar menos 6 partido por raíz de 11, ¿cierto? Y menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto nos va a quedar 11, y acá nos va a quedar el cuadrado de binomio, que sería 6. Bueno, podríamos factorizar por 3, así que quedaría un 9 multiplicando, ¿cierto? Quedaría 2 menos raíz de 11. Así que quedaría 4 más, perdón, 4 más 4 raíz de 11 más 11, si no me equivoco. Creo que ¿Sí? Súper. El otro nos va a quedar es menos 2. ¿Para qué lo voy a poner más? Sí. Estoy calculando cada una de las sumas, ¿cierto? Así que el siguiente es menos 2 partido por raíz de 11, menos 1, ¿cierto? Al cuadrado. Loreto, por si acaso, a lo mejor Sebastián me sigue un poco más rápido cuando me salto pasos. No hay ningún problema en que pregunte o diga que no está claro el cálculo, ¿ya? No, pero de repente cuando no me queda claro, lo calculo rapidito y ya lo entiendo. Sí, no se preocupe. Si cuando no entiendo, no entiendo, le voy a decir. Ya, eso espero. Cuando quede muy colgada, le voy a decir. Ya, eso espero. ¿Ya? Así que puede interrumpir, ningún problema. Que como solamente escuchaba a Sebastián que me decía ya, por eso le digo. Muy bien, entonces al cuadrado sería 11 abajo, aquí sería 2 menos 11, así que sería lo mismo que acá, ¿cierto? O sea, 2 más 11. Sería 4 más 4 raíz de 11 más 11. Sería lo mismo. Y z quedaría con, ve lo mismo, pero con negativo, ¿cierto? 2 raíz de 11 menos 1. Así que va a quedar 4 menos 4 raíz de 11 más 11. 10. ¿Por qué 10? es más 1. Y... ¿Cierto? Que z cuadrado más 1. es más 1, tengo la razón. ¿Y por qué le puse menos? Pensando en menos, ¿no? Ya, ahí sí, sí, sí. Así que quedan iguales. Ya, muy bien. Así que todo esto que está acá quedaría 9, 10, 11. Ay, justo se va con el 11 de abajo, pero qué maravilloso. ¿O no? 9, 10, 11. Son 11 veces en la misma expresión. Así que se va con el 11 de abajo. Por lo tanto, nos quedaría 15 más 4 raíz de 11. ¡Qué maravilla! ¿Se da cuenta que es lindo hacer los cálculos? Bueno, queda tan terrible. ¿Se entendió? Dice, ¿cierto? Creo que el segundo es menos 4 raíz de 11. El i.
No, porque es menos menos. Ya. Menos 2 raíz de 11 con menos 1. Ah, sí. Está Ya quería romper mi corazón. Que había quedado tan bonito. Bueno, lo bueno de un menos es que se habría cancelado con otros menos de alguno de los otros, ¿cierto? Con este, por ejemplo. Hubiera quedado mejor. No, porque igual iba a quedar toda esta expresión y no se iban a ir los 11. Ese es el detalle. Ah, Y lo maravilloso fue que se fue la división. Aquí tengo 9 veces este, una vez este y una vez este, son 11 veces, así que adiós los 11. Eso fue lo hermoso. ¿Ya? Y por último, los otros son con los signos cambiados, que sería el P2. Sería 6 raíz de 11, 2 raíz de 11 y menos 2 raíz de 11. Aquí no creo que quede tan lindo, pero supongo que algo resultará. Voy a mover las cosillas para hacer espacio, hacer la misma hoja y no pasar a otra. Y entonces, por lo tanto, quedaría, por ejemplo, para el X, quedaría similar acá, ¿cierto? Pero este con más y este con menos, ¿ya? Así que nos va a quedar 9 veces 4 menos 4 raíz de 11, ¿cierto? Más 11, dividido por 11. El siguiente nos quedaría, como este es con más, entonces nos quedaría con menos 4 menos 4 raíz de 11 más 11 partido por 11. Y aquí nos quedaría con, este al cuadrado, ¿cierto? No le había puesto el cuadrado, pero sí, es al cuadrado, por lo de acá, z más 1 al cuadrado. Ahí quedaría con un menos. Ah, pero ese menos lo podría sacar, queda al cuadrado, así que le puedo poner menos al 1 de acá. Así que quedaría lo mismo que el de ahí. Pero qué lindo. Más 11 partido por 11, ¿cierto? Y por lo tanto, la suma de todos estos, si es que no me equivoqué, ¿cierto? Porque son los cambios de signo. Así que por lo tanto aquí quedaría más, aquí quedaría menos. No sería lo mismo que quedaría menos el de acá. Así que sería lo mismo que el de arriba, que el de aquí. Por lo tanto sería con menos, con menos, con menos. Y lo maravilloso es que también quedó, pero de esa forma. Pues 9, 10, 11, se va con el 11 de abajo, 4 más 11 son 15, y quedaría eso de ahí. Así que este es el valor máximo, este es el valor mínimo, y ahí está. Y los alcanzan en los puntos respectivos P1 y P2. ¿Ya? Entonces en P1 tiene valor máximo y en P2 tiene valor mínimo. Y listo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? no. Maravilloso. Este era Ya. un ejercicio muy parecido a uno de la primera prueba, ¿no? Creo que sí, ¿o no? ¿Cierto? Y en algún momento creo que tuvimos que buscar la distancia de un punto a una esfera Ah, sí, exactamente. creo con vectores. Claro, en ese sentido había que tomar en cuenta la intersección como de la recta, ¿cierto? La recta que pasa por el centro. Claro. Y eso había que intersectarla con la esfera y ahí calculábamos esos puntos. Sí, era parecido. En este caso no hubo nada que intersectar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Para los dos? Sí, profe. ¿Todo bien? Ya. Excelente. Muy bien. No alcancé a pasar multiplicadores de Lagrange con 2 restricciones. Eso lo vamos a hacer el próximo martes. ¿Ya? Igual los ejercicios son un poquitito largos en el sentido de, primero, de explicar, ¿cierto? Segundo, tienen harto detalle. Así que por eso era importante que lo viéramos con cuidado. Y eso. Entonces, si no hay dudas, los suelto para que vayan a descansar. O vayan a hacer sus cosas el día viernes para eventualmente descansar el fin de semana. Muy bien. Nos vemos, chicos, entonces, el próximo martes. Nos vemos, profe. Ojalá que Bueno, lleguen y profe, no se desmotiven como sus compañeros. vamos a llegar, vamos a llegar.
Lo vamos a Ya. intentar. Vamos a Muchas llegar. gracias. Muchas gracias por no abandonarme. Ya. Nos No, vemos gracias, entonces. profe, a usted. Que esté bien. Nos Chao. vemos, Muchas profe. gracias. Chao, Chao, chao. chao.